tenemos esta charla que va a ser el doctor Roberto Saba, quien fue decano de la Universidad de Palermo y es profesor titular de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. Hace muchos años que trabaja sobre el tema de la igualdad, con una obra muy conocida últimamente que se llama Más allá de la igualdad formal. La doctora Zénica Zelaya va a desarrollar un poquito más que yo. Y estos contenidos son muy importantes para nosotros porque la igualdad ha desarrollado un proceso evolutivo sumamente importante, y dentro de ese proceso evolutivo sumamente importante encontramos a los grupos subordinados o a los grupos menos aventajados, lo que hace surgir el concepto de desigualdad estructural. Yo no quiero hablar más porque ustedes no me vienen a escuchar a mí, sino al doctor Saba. Voy a dejar a la doctora Zénica Zelaya para que lo presente. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí hoy esta tarde junto a nosotros. Muchas gracias al señor decano por haber tenido la iniciativa de organizar este ciclo de conferencias, que en el caso de esta semana se va a continuar toda la semana en distintos horarios con distintos profesores de Derecho Constitucional de nuestro país. Muchas gracias también a todo el staff de la Secretaría de Extensión por todo el apoyo logístico y por supuesto al disertante de hoy, al doctor Saba. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación muy generosamente. Ya es un amigo de la casa. Simplemente el doctor Saba tiene un extensísimo currículum, así que solamente voy a resaltar algunas de las cosas que me parecen más importantes, agregando a lo que dijo el decano. El doctor Saba es profesor de Derecho Constitucional en la UBA y de Derechos Humanos. También es profesor en la Universidad de Palermo, donde fue decano, como dijo el decano Berri, y actualmente es director del Centro de Estudios de Posgrado. Además, ha sido perito experto en diversos temas, especialmente en libertad de expresión e igualdad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil fue cofundador y director ejecutivo de la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, y también de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Además ha escrito muchísimas obras sumamente interesantes de temas, diversos temas jurídicos. Como dijo el doctor Berri, seguramente la más trascendente, la más conocida y la inexcusable lectura, imprescindible lectura, diría, es este libro publicado por Siglo XXI, Más allá de la igualdad formal ante la ley, que fue prologado nada menos que por Owen Fisk, este magnífico jurista norteamericano, contemporáneo, que nos visitó hace relativamente poco tiempo y lo presentó el doctor Saba precisamente en la Universidad de Buenos Aires, donde precisamente, como decía el decano, el doctor Saba pretende superar un concepto de igualdad que ha sido el imperante en nuestro medio, entre los operadores jurídicos, considerándola simplemente como un trato no arbitrario, para avanzar hacia un nuevo concepto de igualdad que significa la no subordinación de estos grupos desaventajados o más postergados históricamente de nuestra sociedad. Mujeres, personas con discapacidad, ancianos, etc. Lo hace en este libro a partir de la jurisprudencia, un análisis muy exhaustivo de la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos, de la jurisprudencia de la Corte Argentina, de las constituciones latinoamericanas y también sobre el derecho internacional de los derechos humanos que ha tenido a partir de la reforma del 94 que estamos recordando hoy, ha adquirido un rol estelar en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, precisamente como decía también el decano, como se trata de escuchar al doctor Saba, le vamos a ceder la palabra a él, agradeciéndole nuevamente entonces su presencia aquí. Y nada, le damos la palabra en nuestra casa, que es su casa. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y muchas gracias al señor decano, a María, por estas presentaciones que se excedieron en lo que yo había pedido. Y muchas gracias por hacerme partícipe de estas conferencias en recuerdo, en memoria, en celebración de la
de la reforma constitucional de 1994. Así que me siento sumamente halagado y contento de estar aquí. Como decía María, no es la primera vez que vengo, así que me siento muy a gusto y cómodo en esta casa. Veo en la audiencia exalumnos, exalumnas, así que me pone muy contento también reencontrarme. Bueno, vamos al tema. A ver, mi propuesta tiene que ver no solo con una idea acerca de cómo entender o interpretar lo que igualdad significa en términos abstractos o descontextualizados, sino que es un intento de proponer una interpretación del principio de igualdad tal como está reconocido en la Constitución Nacional y, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como voy a decir más adelante, ¿está bien ahí o estoy muy cerca, no? No creo que esto sea una invención, una creación teórica de mi autoría, sino que creo que los textos que nos atan constitucionalmente y convencionalmente expresan esta idea de igualdad. Entonces, en términos, digamos, de interpretación constitucional o convencional, lo que voy a hacer es tratar de proponer una interpretación que creo que es la correcta de esos textos y en la que creo me acompañan incluso tribunales nacionales e internacionales. Digamos, la Constitución Nacional, o digamos en su versión original de 1853, como todos ustedes saben, establece en el artículo 16 el principio de igualdad o el derecho a ser tratado como igual. Y este reconocimiento en el texto original también se va a ver reflejado en muchas constituciones del siglo XIX, se va a ver reflejado en tratados internacionales de derechos humanos, así que yo de algún modo voy a hacer pie sobre el artículo 16 de la Constitución, en principio, luego voy a referirme a otros artículos, pero creo que esta propuesta interpretativa podría extenderse más allá del derecho constitucional argentino y de hecho creo que el debate sobre igualdad en América Latina también gira en torno a estas mismas ideas y en el sistema interamericano también. Como decía María, mi punto de partida es, por un lado, una cierta reconstrucción de la interpretación clásica que se ha hecho tanto en la jurisprudencia como en la legislación, incluso una cierta idea de igualdad que podríamos compartir intuitivamente muchos que incluso no tengamos formación jurídica. Y es lo que voy a denominar igualdad como no discriminación o como trato no arbitrario. Yo creo que los tribunales, la Corte Suprema Argentina desde finales del siglo XIX, por ejemplo, hasta el día de hoy, ha construido una sólida dogmática en torno a la igualdad y a la interpretación de la igualdad tal como está expresada en el artículo 16 de la Constitución, y lo ha hecho a través del prisma del principio de igualdad como no discriminación o como trato no arbitrario. Yo lo que voy a sostener es que esta idea de igualdad no es una idea de igualdad equivocada, al contrario, creo que es una idea de igualdad sumamente defendible, justificada, pero que no podemos a través de esa interpretación de la igualdad atender todos los casos en los que está siendo afectada la igualdad. Y es más, y esta sería la parte un poco desafiante de la propuesta, que esta idea o esta interpretación de la igualdad como no discriminación o como trato no arbitrario podría incluso contribuir a perpetuar o reproducir situaciones de desigualdad.
que estarían prohibidas o rechazadas por nuestro texto constitucional. Entonces, mi primer punto sería una breve, sé que no tenemos mucho tiempo, me dijeron que a las 11 de la noche tienen que retirarse todos. Era antes. En la vereda. Pero voy a hacer una muy breve reconstrucción de esta noción de igualdad para luego realizar una crítica a esa visión de la igualdad y proponer algunas ideas superadoras que entiendo, como dije, no están solo reflejadas en la doctrina, sino que nuestros tribunales y tribunales internacionales han recogido también, o el derecho comparado. Y esto vamos a ver cómo se vincula con la reforma constitucional del año 94. Bueno, vamos a la reconstrucción o a la presentación de esta idea de igualdad como trato no arbitrario. Como todos sabemos, y está un poco grabado en nuestras cabezas, veo muchos estudiantes desde los cursos de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, que el artículo 16 de la Constitución, al menos vamos a pensar que está referido al Estado, que yo creo que también se puede articular una aplicación de este artículo a relaciones entre particulares. No voy a tener tiempo de desarrollar esa idea, pero pensemos en el Estado, pensemos cómo el artículo 16 de la Constitución le está diciendo al Estado lo que debe hacer o lo que debe evitar hacer en torno al principio de igualdad. Y digamos que hay algo que esta idea de igualdad no le exige al Estado, no le exige al Estado la igualdad ante la ley, tal como está prevista en ese texto del siglo XIX, 1853, no le está exigiendo al Estado que lleve a cabo, realice tratos idénticos a todas las personas. El Estado no está obligado a evitar hacer distinciones o diferencias, todo lo contrario. El Estado, al llevar a cabo, al desarrollar cualquier política pública, cualquier política que impulsa e implementa el Estado, está de alguna manera operando sobre distinciones y tratos diferenciados. El artículo 16 de la Constitución, cuando se refiere a la igualdad ante la ley, no le está diciendo al Estado que debe tratarnos a todos de la misma manera. Lo que sí le está diciendo, y aquí sí, como digo, hay mucho trabajo interpretativo de los tribunales en Argentina, sobre todo de la Corte Suprema, dice que la igualdad de trato que exige el artículo 16 es una igualdad de trato en igualdad de circunstancias. O sea, el Estado puede hacer distinciones, pero lo que dice la Corte, que dice el artículo 16, es que esas distinciones que realiza el Estado no pueden realizarse entre aquellas personas que se encuentran en la misma situación. Puede hacer distinciones entre las personas, pero una vez que hace la distinción, no puede tratar en forma diferente a aquellas que se encuentran en la misma situación. Yo suelo poner un ejemplo muy sencillo, digamos, el Estado lleva a cabo una política de seguridad vial con el objetivo de reducir accidentes. Y esa política pública de seguridad vial tiene, entre otras facetas, aristas, un proceso para discernir quiénes van a recibir licencias de conducir y quiénes no van a recibir licencias de conducir. Esta es una distinción, esto es un trato diferente. Algunas personas van a poder conducir vehículos y otras no van a poder conducir vehículos. El punto aquí no es que el Estado no puede hacer la distinción, sino cuáles son los límites que tiene una vez que hace la distinción. Y qué tipo de distinciones puede llevar a cabo. Entonces, bueno, intuitivamente muchos dirán, bueno, sí, digamos, parece ser una distinción que puede llevar a cabo el Estado, la de decidir que algunas personas no tengan una licencia para conducir un vehículo, porque quizá al hacerlo pongan en riesgo la seguridad, la vida, la propiedad de otras personas. Entonces, eso podría ser una buena razón para hacer una distinción en el trato entre las personas. Entonces, bueno, el Estado dice, bueno, yo voy a hacer distinciones y voy a tratar igual a todas las personas que se encuentran en situaciones similares. Bajo este estándar, imaginemos que solo fuera el estándar, el Estado podría decir, bueno, voy a
poner como condición para recibir la licencia de conducir el sexo de las personas. O sea, los varones van a recibir licencias de conducir, las mujeres no van a recibir licencias de conducir. Bueno, esta es una distinción que intuitivamente a muchos de nosotros nos parece que no puede funcionar bajo el estándar de la igualdad ante la ley. Y la Corte también se da cuenta de esto, porque la Corte agrega al estándar de igualdad de trato en igualdad de circunstancias que la elección del criterio, de la categoría, de la circunstancia relevante para llevar a cabo tratos diferentes, debe ser una circunstancia, un criterio, una categoría, un requisito razonable. Ahí aparece esta idea de razonabilidad que justamente va a caracterizar la noción de trato no arbitrario. La idea de trato arbitrario como opuesto al trato razonable. ¿Y qué es trato razonable? Porque esto es otro punto también importante en esta construcción dogmática de la Corte. Un trato razonable no es, como decía algún juez de la Corte Suprema norteamericana respecto de las exhibiciones obscenas. Yo sé dónde hay una exhibición obscena cuando la miro, cuando la observo. Bueno, no sabemos lo que es razonable cuando lo observamos. Hay algo más. La Corte desarrolla el estándar con más precisión y va a establecer que lo que va a llamar trato razonable o criterio razonable o categoría razonable son aquellos criterios y categorías que guardan una relación de funcionalidad. La palabra que usa la Corte no es funcionalidad, pero habla de relación entre el criterio que escoge el Estado para llevar a cabo el trato diferente y el fin que persigue el Estado cuando establece ese trato diferente. ¿Sí? Entonces, vuelvo al ejemplo sencillo, el de la política de seguridad vial. El objetivo de esa política es reducir accidentes, es proteger la vida, la propiedad de las personas para que nadie conduzca un vehículo poniendo en riesgo estos bienes. Entonces, el criterio razonable es un criterio que guarda relación con el fin que busca la política pública. Entonces, si el fin de la política pública es reducir accidentes, parece razonable que la idoneidad, la capacidad para conducir un vehículo en forma segura es un criterio que guarda relación con ese fin. El sexo de las personas no es un criterio que guarde relación con ese fin. ¿Sí? No hay nada que indique que hay alguna relación. Si lo hubiera, podría ser justificación de trato razonable, pero como no lo hay, no tenemos ningún elemento que permita. Aquí hay un tema importante, que para todas las discusiones sobre igualdad necesitamos mucho trabajo empírico. Esto lo digo especialmente siempre en las facultades de Derecho, donde los abogados estamos acostumbrados a recibir una formación muy vinculada a las normas y sobre todo para la perspectiva de igualdad que voy a defender. El estudio empírico, lo que pasa en la realidad, los hechos, es muy importante, ¿sí? Pero también para la noción de igualdad como trato no arbitrario. O sea, necesitamos establecer ese vínculo entre criterio y fin, medio y fin. Si queremos lograr el fin de la seguridad vial, necesitamos recurrir a este medio, que es el criterio de la idoneidad. Podemos seguir avanzando sobre, en esta reconstrucción de la noción de igualdad como trato no arbitrario, y podemos decir que la Corte, a través de casos específicos donde ha trabajado diferentes criterios, que ha analizado y que ha decidido a favor o no de la constitucionalidad de la elección de ese criterio. Ustedes recuerdan, por ejemplo, todos los que ya recordamos el caso Arenson. No sé si se acuerdan de Arenson, el muchacho que creo que era acá de la provincia de Buenos Aires el caso. Arenson era un muchacho que medía 1,58 m y no podía ejercer la docencia porque para ser docente en colegios secundarios había que tener al menos 1,60 m de estatura, ¿no? Y había toda una, el Estado desarrolla una justificación de medio afín. Dice, no, necesitamos que mida 1,60 m porque los chicos de los colegios secundarios son en general muy crueles, y entonces si el profesor o profesora no mide más o menos como el promedio de lo que miden los alumnos, no van a poder desarrollar el proceso de aprendizaje. Bueno, la Corte dice, no veo la razonabilidad, ¿sí? No es un criterio razonable. La estatura de una persona no es razonable para distinguir en el trato entre quienes pueden ejercer la docencia y quienes no.
hay personas que no van a poder ejercer la docencia, pero por otras razones, otros criterios, no tendrán desarrolladas las habilidades, las capacidades para poder llevar a cabo ese trabajo, pero la estatura no es un criterio, ¿sí? Podemos ver casos referidos a edad, casos referidos a nacionalidad, pero acá hay otro punto interesante, que es que cada vez que el Estado elige un criterio, y este es un punto que la Corte no ha desarrollado mucho, pero sí en la doctrina, el criterio que escoge el Estado es siempre en realidad un indicador de una cualidad que el Estado está buscando para hacer una distinción razonable. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos de vuelta al caso de las licencias de conducir. El Estado nos toma un examen. El examen que nos toma para saber si somos personas idóneas no es lo que en realidad está buscando. El Estado no está buscando personas que aprueben el examen, ¿sí? Está buscando personas que sean capaces de conducir un vehículo en forma segura y utiliza el examen como una forma de detectar esa cualidad. Bueno, este es un caso sencillo, ¿sí? Pero hay casos que no son tan sencillos. Por ejemplo, los casos en los cuales el Estado elige la nacionalidad para seleccionar, no sé, integrantes de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Bueno, este es un caso más controvertido, ¿no? Porque la nacionalidad no es en realidad la cualidad que busca el Estado para hacer la distinción entre personas, sino que lo que está buscando es probablemente otra cualidad para la que una cualidad para la que elige la nacionalidad como un indicador. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Esto digo que es controvertido porque muchas personas podrían decir, bueno, la nacionalidad, ¿qué es lo que busca? Bueno, el Estado buscará, no sé, lealtad a la nación, ¿sí? Bueno, pero ¿es la nacionalidad la que asegura esa lealtad o buscamos otro tipo de... a veces es muy difícil porque digamos, el Estado, como ya sabemos, desarrolla políticas públicas para millones de personas, entonces se ve forzado a veces a elegir un indicador de la cualidad que busca que no es exactamente el apropiado, pero aquí es donde decimos, bueno, el Estado puede equivocarse un poco en el margen de ajuste entre el indicador y la cualidad que busca, pero si, por ejemplo, otra vez elige el sexo de las personas para saber quiénes conducen bien un vehículo, el indicador que está utilizando está muy alejado de la cualidad. Esto es otra forma de, y esto da para trabajar mucho, pero es otra forma de apuntarle otra vez a la razonabilidad, ¿no? Cuando hay un criterio razonable y cuando el indicador que estoy buscando tiene una relación con la cualidad que estoy buscando. Si el desajuste que hay entre la cualidad que busco y el indicador que aplico es enorme, ¿sí? Bueno, quizá estoy pecando de irrazonable, de arbitrario, porque elegí un indicador equivocado, ¿sí? Bueno, ustedes quizá no se acuerden o conozcan el caso, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos recluyó forzosamente a todos los descendientes de japoneses en los Estados Unidos en campos de detención en California, y es un ejemplo, ¿no?, de este tipo de trato arbitrario. O sea, este criterio de ser descendiente de japoneses, bueno, que el Estado estaba buscando era, o tratando de evitar, era que estaban en guerra con Japón y que hubiera japoneses o descendientes japoneses que traicionaran a los Estados Unidos frente al enemigo de esa guerra. Pero bueno, digamos, la relación entre ser japonés y detectar a un espía que contribuya a los intereses del Estado enemigo en esta guerra, parece ser una elección de una categoría, como decimos en esta discusión, digamos, sobreinclusiva. Estamos utilizando un criterio que abarca tantas personas más de las que debería abarcar, que se vuelve irrazonable por eso. También es una categoría subinclusiva, porque también estaba Estados Unidos en guerra con Alemania y no tomó la misma decisión respecto a descendientes alemanes. Bueno, este es el tipo de trabajo, y solo lo pongo como ejemplos, de cuando pensamos la igualdad como trato no arbitrario, tenemos que observar desde el Estado esta relación entre el indicador que escogemos y la cualidad que buscamos. En fin, lo que quiero
y acá voy a dejar esta presentación de esta idea de igualdad. Lo que quiero decir con esto es simplemente que la Corte ha avanzado mucho, por lo menos desde 1875 hasta el día de hoy, en una jurisprudencia minuciosa, muy armónica, coherente, en torno a interpretar el principio de igualdad constitucional como principio de trato no arbitrario o principio de igualdad como no discriminación. Esta idea de igualdad también se va a deslizar hacia leyes antidiscriminatorias. La ley antidiscriminatoria en la Argentina, por ejemplo, establece un listado de criterios que no pueden ser utilizados para justificar tratos diferentes entre las personas. El sexo, la raza, la religión, la condición social, la condición sexual. Digamos, son criterios que entendemos, desde un punto de vista de la igualdad como no discriminación, no pueden ser utilizados. Y si nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Cómo se forman estos listados? ¿Qué tipo de criterios aparecen en estos listados? Y bueno, quizá lo que hace que un criterio específico se convierta en parte de ese listado es que esos criterios no están justificados desde el punto de vista del trato razonable, del trato no arbitrario. Vayamos de vuelta, vayamos también al artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que los estados parte de la Convención se comprometen a respetar estos derechos sin distinción, otra vez la cuestión de la igualdad como trato no arbitrario, no discriminatorio, sin distinción de raza, de sexo, condición social, etc. Entonces, fíjense cómo la legislación, el derecho internacional de los derechos humanos también se apoya en esta idea de igualdad como no discriminación, como trato no arbitrario, para identificar aquellas acciones o decisiones que el Estado va a estar vedado de tomar o de realizar. Incluso, y esto no voy a tener tiempo de desarrollarlo, pero podría también derramar sobre el derecho privado y sobre el derecho de los contratos, sobre el derecho de asociación, o sea, qué tipo de regulaciones podrían establecerse de los contratos, si los contratos deben o no, por ejemplo, también fundarse en el principio de igualdad como trato no arbitrario, y si podríamos, por ejemplo, desde el Estado imponerle a los particulares respetar un principio de razonabilidad en las contrataciones. De esto tenemos algunos antecedentes en el derecho comparado. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene muy desarrollado el principio de razonabilidad aplicado a las relaciones contractuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el derecho de asociación? ¿Podría una asociación poner como requisito de ingreso a la asociación criterios que no sean razonables? Bueno, como ven, esto puede permear incluso el derecho privado, el derecho de las relaciones entre particulares. Bueno, la Corte Interamericana, desde su opinión consultiva, ¿cuál es? La 18, ¿no? La 18 es... digamos, la primera opinión consultiva que emite la Corte Interamericana sobre igualdad también construye sobre la igualdad como no discriminación. Esto va a cambiar con la Corte Interamericana en los últimos años, pero en definitiva, Corte Europea, Corte de Estados Unidos, Corte de México, etcétera. Chile, Brasil. Bueno, el punto que quiero hacer es justamente un punto referido a una crítica a esta idea. Insisto, no es una crítica respecto de que la idea está equivocada. Yo creo que cuando nuestros instrumentos constitucionales, internacionales reconocen la igualdad, por supuesto, se refieren a una prohibición de tratos arbitrarios. Pero la pregunta que me parece interesante hacernos es si existe la posibilidad de que aún cuando el Estado desarrolle políticas, tratos no arbitrarios, podría estar, de hecho, afectando la igualdad. Y si eso no nos obliga a repensar qué entendemos por igualdad cuando interpretamos estas cláusulas de igualdad constitucional o convencional. ¿Se entiende? Voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos. Un ejemplo hipotético que a mí me ha dado muchos resultados pedagógicos, tiene que ver con un caso que es un caso real.
pero lo simplifico para resumir un poco y en el tiempo, que es el caso de un proceso de selección de músicos en una orquesta, ¿sí? El caso es real, digamos, es un pueblo en los Estados Unidos que tenía una orquesta municipal, como muchos gobiernos municipales, nacionales tienen orquestas, cuyos integrantes son empleados públicos, personas que el Estado les paga por su trabajo. Y en este caso semi-hipotético que les presento, el intendente, el alcalde de la ciudad, se ve en una situación complicada en términos de respeto a la igualdad, porque lo que ve es que esta orquesta que ha representado de alguna manera culturalmente a nuestra ciudad, ha estado compuesta históricamente durante, no sé, 100 años, siempre por varones blancos. Y el pueblo es un pueblo con diversidad, ¿sí? Digamos, tanta diversidad que tiene también mujeres el pueblo, tiene posiblemente la mitad de mujeres, tiene posiblemente descendientes de inmigrantes de otras regiones del mundo, y sin embargo, yo me imagino, porque a mí me atrae mucho lo visual, y me imagino una sala con todas las fotos, ¿no?, de las orquestas de los últimos 100 años del municipio. Imagino las fotos, toda esta sala llena de fotos de la orquesta de 1870, 1871, 1872, y me la imagino siempre con músicos varones blancos, ¿no? El intendente, digamos, llega al primer día de su trabajo y ve esas fotografías o ese registro y dice, acá hay algún problema. Yo creo que si estoy obligado a respetar la igualdad como trato no arbitrario, me parece que este Estado, este gobierno no ha seleccionado músicos de un modo no arbitrario, porque lo que tenemos son todas personas del mismo grupo formando parte de la orquesta. Seguramente el problema fue que había algún déficit en los criterios que se utilizaban para seleccionar músicos. Entonces, imbuido de esta idea de igualdad como trato no arbitrario, diseña, con ayuda de sus asesores jurídicos, diseña un sistema de selección de músicos o músicas que sea respetuoso de la igualdad como trato no arbitrario, que realmente no tenga en cuenta ni el sexo, ni la raza, ni el color de piel, ni la religión, ni las ideas políticas de las personas para contratarlas como parte de la orquesta. Entonces, este intendente dice, bueno, vamos a hacer un sistema que en realidad no es nada extravagante, sino que vamos a ver cómo podemos evitar que el jurado que tiene que seleccionar a los músicos, que seguramente fue el problema, estas son todas las asunciones, seguramente fue el problema, que el jurado era arbitrario, que el jurado era sesgado, ¿sí? Seguramente los jurados eran racistas o misóginos o sexistas. Entonces vamos a hacer una cosa, como los mejores músicos son siempre los mejores músicos, y queremos un jurado de los mejores músicos, y posiblemente esos músicos tengan estos problemas al momento de seleccionar, vamos a evitar que el jurado sepa quiénes son las personas que se presentan para formar parte de la orquesta. Y vamos a seleccionarlas de un modo que el jurado sea ciego a estas diferencias, que no son diferencias relevantes para quienes queremos hacer un trato razonable, ¿sí? Entonces, el sistema es muy sencillo. Construyen una mampara opaca, ¿sí?, que separa al jurado de los candidatos y candidatas a la orquesta. De esta manera, cree el intendente que ha neutralizado, ¿sí?, toda posibilidad de trato arbitrario. Bueno, se realiza la convocatoria, se llama esta especie de concurso, se presentan las personas al concurso. El jurado está formado por, como nosotros acá, en una mesa, somos los mejores jurados posibles, y del otro lado, las candidatas y candidatos a formar parte de la orquesta. Pero no solo podemos recibir de ellos y de ellas un dato. El único dato que vamos a recibir de ellos, porque la mampara es opaca, es el modo en que interpretan los instrumentos. Perfecto. ¿Qué podría salir mal, ¿no? O sea, tenemos la forma de saber quiénes deberían ser seleccionados en virtud de
el único dato relevante, no nada más. Incluso en el caso real se dice que había del lado de los postulantes una alfombra, para que no se escuchen ni siquiera los zapatos, porque los zapatos podrían poner en evidencia quizá el sexo de las personas. Entonces, no queremos saber nada más que el sonido del instrumento. Y se lleva a cabo la selección. Pasan las diferentes personas por detrás de la mampara, algunos le dicen, bueno, acá con María, el decano, le decimos, usted se queda, usted se va, usted es demasiado bueno para esta orquesta. No, eso no podría, porque la idoneidad es... Pero en fin, algún jurado lo dice. Y entonces se realiza la selección, los que no quedan seleccionados se han ido y solo quedan del otro lado de la mampara los seleccionados. Estamos todos muy expectantes, ¿no?, de retirar la mampara, a ver qué bueno cómo hemos logrado una orquesta seleccionada por criterios no arbitrarios, y para sorpresa del jurado, los seleccionados eran todos varones blancos. Esto es un caso real, ¿sí? ¿Les parece muy tirado de los pelos? ¿No conocen nada parecido? ¿Sí? ¿No? Bueno, hay algunos ejemplos más cercanos que después voy a mencionar, pero podemos mirar, no sé, titulares de cátedra, jueces y juezas, diputados y diputadas. El caso no suena un poco abstracto, pero me parece que lo interesante es ver y pensar qué es lo que pudo haber salido mal, si salió algo mal. La primera pregunta es, ¿salió algo mal? ¿Sí? Desde el punto de vista de las obligaciones estatales, desde el punto de vista del cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales, ¿salió algo mal? Porque uno podría decir, el Estado hizo todo lo que podía hacer, recurrió a los criterios razonables que le pedía la Corte desde 1875, no utilizó ningún criterio irrazonable, los sesgos que podían existir en el jurado fueron anulados con este mecanismo, que no es más que un mecanismo de anonimato, digamos, básicamente, pero se produjo un resultado que es idéntico al resultado que obteníamos cuando pensábamos que lo que estábamos haciendo mal era la selección que era arbitraria, o suponíamos que era arbitraria. ¿Cuáles son algunas conclusiones de traer este ejemplo y pensar sobre la igualdad y cómo interpretar nuestros textos constitucionales o internacionales en este tema? Bueno, en primer lugar, preguntarnos, como decía, ¿hay algo malo en esto? Y bueno, nuestra sociedad es una sociedad diversa. Hay algo que parece que no está bien si la selección es siempre del mismo grupo de personas. ¿Existen grupos de personas? Esta es una pregunta, primero me parece interesante, que solo surge a partir de este tipo de casos. Hay grupos que quedan afuera de la orquesta y grupos que quedan adentro de la orquesta. ¿Es esta noción de grupos una noción relevante para pensar la igualdad? ¿Qué pudo haber pasado? Y pudieron pasar muchas cosas. Pudo pasar que, por ejemplo, la convocatoria al concurso fue hecha de una manera que llegamos a algunas personas y no a otras. Quizá el haber publicado el aviso, no sé, en el diario de mayor circulación del país, no era la forma en la que íbamos a llegar a ciertos grupos que habitualmente no forman parte de esa población. Pudo haber pasado que hay una autopercepción de ciertas personas que pertenecen a ciertos grupos que se consideran, digamos, como que no están legitimados a formar parte de la orquesta, que ese rol es un rol que en realidad no le toca y le toca a otros grupos y a otras personas. Eso se llama autoexclusión. Puede haber habido algún problema vinculado a la autoexclusión. Puede haber habido un problema muy oculto, por ejemplo, detrás de la elección del repertorio para que las candidatas y candidatos muestren sus habilidades. Hay un caso que no tengo tiempo de desarrollar, pero al que le interese, que llega hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, el caso Ricci, que tiene que ver con la promoción de bomberos en la ciudad de New Haven, en Connecticut, donde aparentemente el problema estaba en
en el tipo de examen y el tipo de materiales que era necesario tener o estudiar para poder aprobar el examen. Y entonces, ¿quién diseñó el examen? ¿Cómo se diseñó? ¿Qué tipo de partituras son las que se les exigían a las personas para mostrar sus habilidades? Entonces tenemos un montón de factores que son factores muy diferentes del criterio escogido y que podrían explicar por qué desde el Estado hemos tratado a algunas personas mejor que a otras. Si contratar personas en la orquesta significa tratar a alguien mejor que a otro, digamos, esto es otro presupuesto. Todas cuestiones muy discutibles, yo no estoy diciendo acá nada que esto es la verdad, digamos, cada punto que digo yo sé que es controvertido y quedaría para una larga conversación. Pero el punto me parece interesante aquí es que hay algunos datos e información de contexto que es relevante para ver si el Estado ha incurrido en acciones que podrían entrar en conflicto con la igualdad. El Estado realizó una acción específica que parece que no entró en conflicto con la igualdad, que es trató a todas las personas de un modo razonable, de un modo no arbitrario. Pero parece que los efectos que logró son efectos que colocarían a un grupo en una situación mejor que a otros grupos. Entonces, la pregunta es, ¿son los efectos relevantes para poder discernir acciones estatales consistentes o contradictorias con la igualdad? La cuestión de los efectos no es una cuestión relevante a ser tenida en cuenta cuando miramos la igualdad como trato no arbitrario, porque lo que es relevante es el criterio escogido, pero no es relevante el efecto generado, ¿sí? Si el efecto que yo genero coloca a una persona por ser parte de un cierto grupo en una situación de desventaja permanente, ¿sí? Las fotos de la orquesta son todas iguales y van a seguir siendo iguales porque se parece que con este cambio de forma de selección no he logrado un objetivo diferente. Entonces, la idea de igualdad como trato no arbitrario exclusivamente atada a la elección de criterios razonables no parece ser suficiente para evitar tratos desiguales injustificados respecto de grupos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, este es el punto clave. Es más, y acá otro punto controvertido, ¿sí? La utilización o el recurso a la idea de igualdad como trato no arbitrario, exclusivamente, podría ser la fuente, la causa de la perpetuación de la situación de desigualdad estructural de ese grupo o esos grupos que quedan afuera de la orquesta. Entonces, fíjense cómo acá nos estamos moviendo de un Estado que debe cuidar ser razonable a un Estado que haciendo eso puede estar produciendo, perpetuando situaciones de desigualdad estructural. Algunas otras cuestiones que iluminan diferencias entre estas dos ideas. Esta segunda idea de igualdad, como dijimos, tiene en cuenta la importancia, la existencia de grupos, tiene en cuenta la situación de relaciones relativas entre los grupos, algunos están mejor que otros, algunos acceden a recursos, otros no acceden a recursos, algunos pueden ser seleccionados en la orquesta, otros no. Entonces tenemos grupos, relaciones entre grupos y la relevancia de los efectos, ¿sí? Otro elemento más es la cuestión de la intención, y a mí me parece que este es un elemento sumamente interesante, porque detrás de la idea de trato no arbitrario hay una cierta idea de que el trato arbitrario es producto de una intención, ¿sí? A veces no, pero digamos, hay una elección de un criterio. Puede ser incluso, digamos, sin dolo, pero hay una elección de un criterio, ¿sí? La igualdad o los casos que estoy tratando de iluminar de tratos contradictorios con la igualdad no requieren que exista o medie intención de colocar a un grupo en situación de desventaja. Acá el intendente nunca quiso, al contrario, todo lo que hizo fue con miras a
evitar ser arbitrario, a evitar que grupos que no sean de los varones blancos estén en una situación de ventaja, y sin embargo el efecto fue diferente al buscado, sin que a nadie tenga intención. A mí me parece que esto es una característica central del carácter estructural del problema. Decimos que es estructural porque acá no hay nadie diseñando un plan, podría haberlo, o sea, segregación racial en los Estados Unidos en los años 50 o antes, digamos, hay un plan, hay una decisión política de segregación, pero en muchos casos hoy, situaciones de mujeres, personas con discapacidad, ancianos, etcétera, no estamos ante, por lo menos digamos, creo, o podemos tener esa hipótesis, ante planes de segregación. Pero eso no es relevante para este problema que yo estoy poniendo. Los efectos son importantes aun cuando no haya intención de generar ese efecto. Este es un dato muy importante, ¿sí? Supongo que acá la mayoría son estudiantes de abogacía o abogados o abogadas. Una pregunta que hago para desafiar un poco la idea y ver cómo la piensan es, si ustedes fueran asesores o asesoras de este intendente, ¿qué le dirían respecto del concurso, ¿no? ¿Ustedes le dirían que lo suspenda? ¿Suspendamos el concurso? ¿Suspendamos el concurso y llamemos un nuevo concurso? ¿O dejemos que el concurso funcione y bueno, y veremos cómo tomamos algunas otras medidas para que en el futuro estas cosas no pasen? Este tema no es un tema poco relevante, porque si lo que la Constitución está diciendo es que la igualdad no requiere solamente tratos no arbitrarios, sino que requiere también de medidas que eviten los efectos que producen situaciones de desigualdad estructural, entonces posiblemente seguir adelante con el concurso provoque una perpetuación del problema y una violación del principio o del derecho por parte del Estado. Pero la suspensión del concurso también genera otro problema, que es que hay algunos que ganaron el concurso y van a decir, me están tratando de forma desigual por criterios que no son la idoneidad, yo gané porque soy mejor. En fin, estos son el tipo de problemas que vamos a tener, no son nada sencillos y no voy a resolverlos aquí, pero quiero presentarles esta segunda noción de igualdad que algunos en la doctrina y algunos también en la jurisprudencia van a llamar igualdad como no subordinación de grupos, o sea, concebir a la igualdad no ya solamente como tratos no arbitrarios, insisto, no son ideas incompatibles. Sí es cierto que hay en algunos casos e instancias en que las dos ideas van a entrar en tensión, pero no estamos diciendo que la igualdad como trato no arbitrario sea una idea equivocada, pero sí que, como decía Genaro Carrió, nosotros no tomamos la sopa con el tenedor, ¿sí? Hay instrumentos para problemas específicos. Lo que quiero decir con esto es que seguramente la igualdad como trato no arbitrario va a ser el instrumento apropiado para combatir situaciones de tratos arbitrarios, pero no va a ser el instrumento apropiado para combatir situaciones de desigualdad estructural. Este es el punto, ¿sí? ¿Qué consecuencias, y voy a ir redondeando porque me gustaría que hubiera espacio para preguntas, qué consecuencias tiene esto desde el punto de vista, por ejemplo, de las acciones estatales? Bueno, una muy específica es si el Estado, a partir de que entendamos a la igualdad como no subordinación de grupos, tiene ciertas obligaciones vinculadas con establecer tratos preferentes respecto de los grupos que están en situación de desventaja estructural. Y este va a ser uno de los nudos problemáticos más importantes que tenemos que resolver y desatar, porque los tratos preferentes que posiblemente demande la idea de igualdad como no subordinación, van a ser tratos preferentes fundados en características de las personas que podrían no corresponderse con criterios razonables. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo noto que la orquesta no tiene nunca mujeres y establezco, por ejemplo, que una porción de la orquesta deben ser mujeres, esa selección de músicos para la orquesta va a estar fundada en la idoneidad, pero también en el sexo. Y desde el punto de vista de la igualdad como trato no arbitrario, va a haber una fuerte resistencia a la utilización de ese criterio para establecer distinciones por parte del Estado. En otras palabras,
si miramos, por ejemplo, el caso específico de las acciones afirmativas o de las acciones de trato preferente, que es como el paraguas, ¿no? El género de la especie, y la especie es la acción afirmativa, pero puede haber otro tipo de acciones de trato preferente, muy probablemente, y esto pasa en la discusión académica y jurisprudencial, desde el punto de vista de la igualdad como trato no arbitrario, van a ser resistidas por inconsistentes con la igualdad. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la igualdad como no subordinación de grupos, las acciones de trato preferente o de acción afirmativa van a ser requeridas por la noción de igualdad como no subordinación de grupos. ¿Sí? Entonces, este es el punto en el que me gustaría que vean el nivel de importancia que tiene esta discusión. O sea, si nosotros entendemos a la igualdad como trato no arbitrario, estamos impedidos de desarrollar políticas que establezcan tratos preferentes respecto de grupos sobre los cuales queremos revertir una situación de perpetua subordinación. Y viceversa, si vemos a la igualdad como no subordinación de grupos, estaríamos fallando a este principio si establecemos procedimientos como el de la orquesta que solo miran a la no arbitrariedad. ¿Sí? Estas ideas que yo presenté un poco en términos más generales aparecen un poquito en la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿sí? Aparecen, asoman, el caso que yo tomo como digamos, punto de referencia, y sé que es poco, pero digamos, aparece, que es el caso González Delgado contra la Universidad de Córdoba. No sé si se acuerdan, es el caso de el Colegio Montserrat, que no admitía mujeres. En realidad no había ninguna norma en una práctica, ¿sí? Que desde el siglo XVIII hasta los años 90 del siglo XX, el colegio no admitía mujeres. El caso es un caso raro, llega raro a la Corte, porque el caso consiste en que la Universidad de Córdoba cambia de práctica y empieza a admitir mujeres. Y aquí, como pasó en el caso Ricci que yo les contaba, o podría pasar con los de la orquesta, y aparecen unos padres que dicen, nosotros demandamos a la Universidad de Córdoba porque nuestros hijos tienen derecho a continuar estudiando en las condiciones que ingresaron, o sea, sin mujeres. ¿Sí? Entonces, la práctica de la Universidad de Córdoba de admitir mujeres viola ciertos derechos adquiridos. En el caso llega, la Corte Suprema toma el caso, y el voto de Petracchi en particular me parece que pega en la tecla, porque el voto de Petracchi dice que, digamos, no puedo ser textual porque no lo recuerdo de memoria, pero pueden buscarlo, pero básicamente lo que dice es: el sexo de las personas no puede ser un criterio para hacer distinciones en el trato. Hasta ahí parece que, ¿no?, viene en la línea tradicional del trato no arbitrario de la Corte. Dice, entonces, el sexo no puede ser utilizado como criterio para hacer distinciones entre las personas, salvo que se recurra a ese criterio para evitar que se perpetúe una situación de exclusión de las mujeres de los ámbitos relevantes de la sociedad, la economía, la política, etc. Y ahí, digamos, Petracchi produce un quiebre que me parece que es interesante que no pase desapercibido. Digamos. Lo que Petracchi está diciendo es: el compromiso constitucional es con la igualdad como trato no arbitrario, pero no puede ser utilizado ese criterio de interpretación de la igualdad como un mecanismo de perpetuación de una situación de desigualdad estructural. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decide 3 casos, decide más, pero digamos, que tienen que ver con esto, pero hay 3 casos que me parece que iluminan esta interpretación. El primero de ellos es el caso Campo Algodonero contra México, en el año 2010, en el cual estamos en un caso donde, no sé si recuerdan, masacre contra cientos de mujeres en Ciudad Juárez, y México resulta condenado por la Corte Interamericana, pero la condena no se fundamenta solamente en la no investigación, la no sanción, la no prevención, sino que se fundamenta en que el Estado mexicano falló en detectar que este era un problema de desigualdad estructural.
y lo dice en esas palabras. O sea, dice, hay dos formas de entender la igualdad como dato no arbitrario, la igualdad como no subordinación. Tenemos un problema de desigualdad estructural, porque las personas que están siendo sujetos de violencia, digamos, objeto de violencia en Ciudad Juárez, no son de cualquier grupo de esta sociedad, sino que son de un grupo en especial. Entonces, acá se vincula con, por ejemplo, con estereotipos y formas en las que el Estado reacciona frente a las denuncias que había de lo que estaba pasando. ¿Sí? Miren, están matando mujeres, no puede ser, es violencia, es delito, es tráfico de personas. No, pero hay un grupo que está siendo exterminado, ¿sí? Literalmente, estamos hablando de cientos de mujeres muertas. Un par de años más tarde, 2012, la Corte decide también, la Corte Interamericana decide el caso Atala Rifo, referido, bueno, una jueza, lo pongo como, todo es jueza, una mujer, pero que de profesión era jueza, y que se divorcia de su marido y asume públicamente que ella, su condición sexual es homosexual, y que, pero en virtud de esa manifestación, los tribunales le retiran la tenencia de sus hijas. El caso llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana vuelve a presentar el caso como un caso de desigualdad estructural, que incluso la defensa del Estado chileno es que, bueno, que la mayoría de la gente en Chile no comparte digamos, la posibilidad o no acepta la posibilidad de que una mujer homosexual críe a sus hijos. Entonces la Corte dice, mire, que no tiene sentido lo que está diciendo, o sea, que la mayoría de las personas tengan esta creencia, esta posición, no justifica que el Estado chileno tome esta actitud respecto. Pero se refiere específicamente a una noción de igualdad como desigualdad estructural y identifica a Atala Rifo como parte de un grupo en situación de subordinación. Y el último caso, que es más reciente, del caso de Hacienda Verde contra Brasil, la Corte, en un caso también referido a un grupo, en este caso es grupos en situación, condición de pobreza estructural, estamos hablando de trabajo esclavo, y la Corte desarrolla otra vez la noción de desigualdad estructural, desigualdad de grupos, y en este caso el grupo sería las personas en situación de pobreza estructural. Creo que en esto quiero decir que hay, digamos, hoy, digamos, en la jurisprudencia estamos viendo que esta noción interpretativa de la igualdad está ocupando un lugar que antes no ocupaba. Y finalmente termino con la reforma constitucional del año 94. En el año 94, como ustedes recuerdan, en la reforma se incorpora en el artículo referido a las facultades del Congreso, el artículo 75, inciso 23, y que, para no traicionar el texto, lo voy a leer. Dice, se está refiriendo a la atribución del Congreso, dice que es una atribución del Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Este artículo encierra una gran cantidad de los elementos que yo presenté como constitutivos, como que formaban, digamos, esta noción de idea de igualdad como no subordinación de grupos. En primer lugar, está diciendo que hay grupos. Esta es una novedad en la Constitución, porque identifica que hay grupos, da algunos ejemplos, no agota la lista, da algunos ejemplos, mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad, pero como ejemplos de grupos que están en una situación de desventaja. ¿Cómo describe el constituyente la desventaja? Dice que esas medidas que tiene que tomar el Estado, ahora hablar de las medidas, son medidas que tienen que tener una igualdad real de oportunidades. Fíjense que aquí aparece una palabra que nos hace resonar a la cuestión de los hechos, del contexto. La igualdad de oportunidades tiene más que ver con la no arbitrariedad, ¿sí? Con criterios que sean razonables. La igualdad real de oportunidades. ¿Por qué el constituyente agrega la palabra real? Porque justamente está pensando, sin pensar, pero está pensando en la orquesta, ¿sí? Está pensando en procesos que pueden asegurar la igualdad de oportunidades, pero no aseguran la igualdad real de oportunidades. Entonces, lo que está diciendo el constituyente es que la igualdad no puede ser asociada
solamente, insisto, no solamente con la idea de igualdad de oportunidades, con la idea de igualdad formal, con la idea de igualdad como trato no arbitrario, sino que es obligación del Estado atender situaciones de desigualdad real, desigualdad estructural, y para esos casos, dice, el Estado tiene la facultad, esto es algo que podríamos discutir, la facultad, no dice la obligación, yo creo que tiene la obligación, pero por lo menos tiene la facultad el Congreso de desarrollar estas políticas de acción afirmativa que reviertan la situación de desigualdad estructural. Y cierro un poco rescatando esta cláusula porque constituciones liberales de la misma, digamos, familia que la nuestra, como la Constitución de los Estados Unidos, no tienen esta cláusula, y toda la construcción, y sí hay un reconocimiento de las acciones afirmativas, de la desigualdad estructural, mucha de la construcción doctrinaria proviene de autores y de jurisprudencia norteamericana. Pero todo ese trabajo es un trabajo interpretativo de la enmienda 14, de la cláusula de la igualdad constitucional. Pero no hay ninguna cláusula constitucional de donde agarrarse para decir que eso es realmente el texto. Es una interpretación. Como yo creo también que es correcto interpretar el 16 de la Constitución de esta manera. Pero, para mi favor, no solo es correcto interpretar el 16 de esta manera, sino que ahora además, desde el 94, contamos con una cláusula que confirma que el constituyente interpreta el 16 de la misma manera que decimos que hay que interpretar el 16 con el 75 y 123. Además de la práctica interpretativa que viene desarrollando tenuemente la Corte, ¿sí? Hay algo de esto en el fallo Cisnero de la colectivera, pero tenuemente, o con mucha más contundencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo lo voy a dejar ahí para que haya algún espacio para preguntas. Muchas gracias.